Vamos a ver la clase 1.3 de octavo grado en la unidad número 6 que se llama bisectriz de un triángulo isósceles. Leamos lo que dice en la letra P. Demuestra que un triángulo isósceles ABC, que es este triángulo que tenemos acá, la bisectriz del ángulo comprendido entre dos lados de igual longitud es mediatriz del lado opuesto. Oiga bien, le está mencionando dos cosas. Le está mencionando la bisectriz del ángulo comprendido entre dos lados de igual longitud es mediatriz del lado opuesto. Si usted se fija, ahí las bisectriz y mediatriz son palabritas quizás un poco parecidas, ¿verdad? Pero tienen diferentes significados. No es igual. Si se fija, la bisectriz la comparan o la unen con ángulo y la mediatriz con lado. Entonces ahí vamos a diferenciar, ¿verdad? La bisectriz la vamos a utilizar para ángulos y la mediatriz para lado. Y si se fija, si usted no se recuerda, aquí tiene en el recuadrito verde la explicación de qué es bisectriz y qué es mediatriz. Veamos la primera, que es la bisectriz. La bisectriz de un triángulo es el segmento que divide a cualquiera de sus tres ángulos en dos partes iguales. Termina en el correspondiente lado opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Si usted se fija, bisectriz, ya lo dijimos, cuando hablamos de bisectriz vamos a estar hablando con algo referente al ángulo, perdón. Entonces, la bisectriz es la línea o el segmento que parte exactamente por la mitad a cualquiera de los tres ángulos del triángulo. Si se fijan, está partiendo exactamente por la mitad a este ángulo. Podría haber sido a este o también podría haber sido a este. Y dice aquí, termina en el correspondiente lado opuesto. ¿Qué quiere decir? Que va a tocar el lado que está frente al ángulo, ¿verdad? Si se fijan, este es el ángulo, el lado que está frente a él es este de abajo, ¿verdad? Si fuese este ángulo el que estuviera partiendo la bisectriz, el lado opuesto a él sería este lado. Entonces tocaría exactamente la bisectriz hasta este lado. Y así sucesivamente. Ahora veamos la mediatriz. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento y que lo divide a la mitad. Cuando hablamos de rectas perpendiculares, estamos hablando de una recta que forma un ángulo exactamente de 90 grados con otro segmento. Son dos segmentos, ¿va? Uno que forma exactamente un ángulo de 90 grados con otro. A eso se le llama perpendicular. Es esta forma de aquí, mire, exactamente este segmento es perpendicular a este. ¿Por qué? Porque si usted se fija, uno está hacia arriba en vertical y el otro está en horizontal. Y eso, pero eso no es todo, ¿verdad? Sino que tienen que formar un ángulo de 90 grados para poder ser perpendicular. Así que la mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento y que lo divide a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que si agarramos este lado de aquí del triángulo y queremos trazar una mediatriz, vamos a medir el lado a la mitad exactamente y de ahí vamos a trazar una línea o otro segmento recto a modo de que se nos forme un ángulo de 90 grados. Si se fijan, acá está el ángulo de 90 grados. También lo hubiésemos podido hacer aquí exactamente a la mitad, otra perpendicular, o aquí exactamente a la mitad, otra perpendicular. Entonces, veamos la diferencia. Mediatriz es ángulos y, perdón, bisectriz es ángulo y mediatriz lado, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo eso, podemos continuar. En la figura del triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. Por criterio lado, ángulo, lado. Aquí dice, miren, si se fijan, aquí tenemos exactamente la bisectriz y se me forman dos triángulos, ¿verdad? Entonces, por criterio lado, ángulo, lado. AB es igual a AC. AB es igual a AC. Esos dos lados van a ser iguales. Y AD es compartido. Ya sabemos que ese lado es compartido para los dos triángulos por la hipótesis. ¿Vea? Entonces BD es igual a DC por la congruencia de triángulos. Y luego dice el ángulo ADB, que es este de aquí, ADB, es igual al ángulo ADC por la congruencia de triángulos. Son iguales, ¿verdad?
el ángulo ADB más el ángulo ADC es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque los dos forman un ángulo de 90 y si usted suma 90 más 90 son 180. Y ahí dice por ser ángulos complementarios también, ¿verdad? Porque si usted se fija, esto de acá me forma exactamente un ángulo llano de 180 grados. Entonces dice dos ángulos AD, el doble del ángulo ADB es igual a 180 por 1 y 2 dice. Y el ángulo ADB es igual a 90 grados y entonces A es perpendicular a DC. Por lo tanto, AD es mediatriz de BC. Si usted se fija esto, lo va a entender mejor acá en la conclusión. Vea lo que dice. En un triángulo isósceles se cumple que la bisectriz del ángulo comprendido entre los dos lados de igual longitud del triángulo es mediatriz del lado opuesto. Porque aquí dice, observa que por este resultado se puede concluir que la bisectriz del ángulo comprendido entre los dos lados de igual longitud también es la altura y mediana del triángulo isósceles. Si se fijan, esta bisectriz también va a ser mediatriz del lado opuesto. ¿Por qué? Porque al ser estos dos lados de la misma forma, quiere decir que tienen una misma abertura. Entonces, este ángulo, al partirlo por la mitad, es una bisectriz. ¿Por qué? Porque parte por la mitad al ángulo. Pero a la vez también es una mediatriz porque me va a formar una línea perpendicular al lado opuesto. Entonces, eso es lo que usted tendría que hacer más que todo en el ejercicio del lapicito. Demostrar que si el triángulo ABC es isósceles y se trazan las bisectrices de los ángulos adyacentes, ahí están trazados, haciendo P el punto de intersección entre las dos bisectrices, entonces el triángulo PBC es isósceles. Ya están trazadas las bisectrices ahí, no es necesario que las vuelva a trazar. Solamente que demuestre que el triángulo PBC, que es el triángulo pequeño que se muestra ahí, que sería este de aquí, es un triángulo isósceles.